Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Gracias por acompañarnos una emisión más. Esperamos que, como en programas anteriores, disfrutemos de las narraciones y crónicas de los acontecimientos importantes en nuestro municipio durante las diferentes etapas de la historia de nuestro país. Esta es la penúltima semana del mes de mayo, a punto de llegar a la mitad del año, pero sobre todo con toda la actitud de seguir aprendiendo y conociendo las crónicas y la historia de nuestro municipio. En la pasada emisión de nuestro programa dimos continuidad a las crónicas sobre la época tan importante como lo es la Revolución Mexicana, suceso que trajo consigo lo que hoy somos como país. Antes de comenzar con las narraciones de esta emisión, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a comentar y participar con cualquier duda, inquietud o comentario que con gusto comentaremos durante el programa. En esta ocasión, las crónicas de nuestro programa tratarán sobre quizá el hecho histórico más relevante y que nos da identidad como teoloyuquenses, la firma de los tratados de Teoloyucan. Antes de iniciar las crónicas, contextualicemos el tema a tratar. Victoriano Huerta, a través de un golpe de estado, lo que se conoció como la escena trágica, en febrero de 1913, derrocó al gobierno de Francisco I. Madero. Posterior al asesinato del presidente y vicepresidente, asumió el poder de forma dictatorial, hecho que le ganó el no reconocimiento de su régimen por Estados Unidos y por figuras políticas mexicanas, destacando el aquel entonces gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, que, con su plan de Guadalupe, convirtió al régimen huertista buscando restablecer el orden constitucional. Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata lucharon también contra el dictador Huerta. La famosa División del Norte al mando de Francisco Villa fue una de las divisiones del llamado Ejército Constitucionalista que finalmente vencieron a las fuerzas federales de Victoriano Huerta, que en un intento de sostener en el poder negociar la paz con los líderes de resistencia de las localidades en rebeldía. Su intento fracasó. El movimiento constitucionalista contra Huerta finalmente hizo que éste renunciara a la presidencia de México el 15 de julio de 1914, con lo que inician las negociaciones que desembocarían en la firma de los tratados de Teoloyucan. A la renuncia de Huerta a la presidencia, se nombró a Francisco Carvajal, secretario de las Relaciones Exteriores, presidente interino. Su gestión se abocó a negociar con los constitucionalistas la paz entre estos y el gobierno federal. Comisionó al general José Refugio Velasco para discutir los puntos de lo que posteriormente serán llamados los tratados de Teoloyucan. Álvaro Obregón fue el encargado, por parte de los constitucionalistas, a negociar la rendición del ejército federal. Los tratados tenían como puntos principales la entrega de la Ciudad de México y la disolución del ejército federal, terrestre y marino, sin condiciones ante los constitucionalistas. Francisco Carvajal renuncia a la presidencia interina y deja en manos del gobernador del Distrito Federal, Eduardo N. Iturbide, y del general José Refugio Velasco la firma de los tratados y la entrega de la capital. El 13 de agosto de 1914 se firmaron los tratados de Teoloyucan, levantándose dos actas, una firmada por Obregón y el gobernador del Distrito Federal, Eduardo N. Iturbide, y la segunda firmada por Obregón, un representante del Ejército Federal, el general A. Salas, y el secretario de la Marina, el vicealmirante Otón P. Blanco. Sobre la salpicadera de un automóvil marca Packard se selló el triunfo del constitucionalismo frente a la dictadura de Victoriano Huerta. Bueno, una vez hecho el contextualizado los hechos, demos paso al inicio de nuestras crónicas. Para comenzar con las crónicas de este programa, demos la bienvenida una vez más a nuestro colaborador, el arquitecto Pablo Rosas, cronista por la AMECROM. Bienvenido una vez más, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos un poco de su conocimiento y por todo este cúmulo de datos históricos de nuestro municipio. Gracias de nuevo, bienvenido. Arquitecto, retomemos las crónicas. Ya entrados en el tema de los tratados de Teoloyucan, ¿qué más nos podría comentar? ¿Qué incluían esas actas que se firmaron en nuestro territorio municipal el 13 de agosto de 1914? Buenas noches, nuevamente estamos aquí con ustedes para llevar a cabo un programa más de lo que es las crónicas de Teoloyucan.
Y en esta ocasión, pues sí, la parte importante, la parte medular del día, de la fecha, es la firma de los tratados de Teoloyucan. Bueno, pues empezaré por decir que este hecho, pues, es lo que nos da identidad. No tenemos que buscarla, la tenemos. Simplemente tenemos que conocerla. Y esto de la firma de los tratados de Teoloyucan es ese hecho que nos debe dar orgullo a todos los teoloyuquenses, y que si en el pasado a muchos les o nos daba pena que dijeran, es que eres de Teoloyucan, no, somos de Teoloyucan, ese pueblo histórico, ese pueblo que como lo decían los mal llamados españoles, cuando llegaron aquí decían que era un pueblo con encanto y magia natural. Así lo describieron. Y hoy sí tenemos afectaciones, pero nada que nos impida seguir creciendo, seguir demostrando ante el exterior, ante los municipios vecinos, el Estado, la República Mexicana, quiénes somos. Y con el hecho de la firma de los tratados de Teoloyucan, con esto podemos luchar, podemos hacer ese algo que ha faltado para que nuestro municipio sobresalga de ese atraso que ha tenido por varias décadas. Solo que tenemos que aprovecharlo, tenemos que hacer ese algo. Decía una persona, los tratados de Teoloyucan es como un cheque en blanco, porque a partir de 1914, ese movimiento que cambió las condiciones de nuestro país y que 100 años después fue considerado como un día cívico nacional, es ahí donde tenemos que aprovechar. Tenemos que decirle al vecino, al de el municipio de al lado, al del estado de al lado, a la República Mexicana, aquí está Teoloyucan, aquí tuvimos 2 revoluciones, aquí triunfaron 2 revoluciones que nos dieron mejores condiciones de vida. Estamos hablando de la revolución de Francisco y Madero y de la revolución constitucionalista. Todo eso tiene que ser un conjunto de elementos para que salgamos del estancamiento en donde estamos. Hoy en día, a partir de la llamada firma de los tratados de Teoloyucan, que ya es de interés nacional, se festeja lo mismo que en Mazatlán, que en Coahuila, que en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Y por qué aquí nosotros no hacer ese algo para que seamos la gente representativa de este momento que impulse a que estos hechos que costaron mucha sangre y que hoy nos dieron mejores condiciones de vida, podamos hacer un evento, un festejo como lo hace en Puebla? Allá cuando en el 5 de mayo derrotaron a los franceses, bueno, aquí no fueron a los extranjeros, fue al ejército representando al usurpador de Victoriano Huerta, a Porfirio Díaz en su mandato de más de 30 años. Entonces todo esto nos debe de llevar ahora a mejor término, a mejores condiciones de los teoloyuquenses. Y bueno, vamos a tener que retomar exactamente qué pasó en ese día, el 13 de agosto. Los antecedentes todos sabemos: Porfiriato, Francisco y Madero, Plan de Guadalupe, triunfo constitucionalista. Y aquí está el triunfo constitucionalista. La mañana del día 13 de agosto de 1914, Obregón, ya con la autorización por escrito de don Venustiano Carranza para tratar la rendición de la guarnición y la ocupación de la Plaza de México, sale con una comitiva hacia las avanzadas en un tramo del camino de Teoloyucan a Cuautitlán. Ahí esperan pacientemente. Y aquí les comento un hecho así curioso. Como las vías estaban interrumpidas en el tramo de Teoloyucan a la Ciudad de México, el viaje tenía que hacer por vehículo. Y pues no llegaban o no llegaron a la hora indicada.
Entonces el ejército constitucionalista o los representantes se quedaron ahí en el punto en donde se hizo esta firma. Pero mientras llegaban, pues algo curioso, había la época de la cosecha, de cuando hay el elote o los elotes, y entonces en una milpa sacaron los elotes y en una fogata los asaron mientras llegaban estos personajes. Es algo curioso, pero digno de comentar. Y este lugar, bueno, pues ya está bien ubicado. No es en donde muchos lo han descrito, que en Casa Grande, que en medio de las vías, que en el Polvorín. No es ahí. Tenemos elementos suficientes para decir que fue en otro lugar, ahí donde en la espera, mientras asaron elotes para probablemente alimentarse en el desayuno, almuerzo, no lo sé, pero ese fue un hecho curioso. Y ya cuando llegaron, que fueron 2 vehículos, no fue uno, fueron 2 vehículos que llegaron a ese punto, previo anuncio a través de un jinete con la bandera blanca, mostrando que venían en son de paz y que querían el salvoconducto para poder llegar las autoridades de la Ciudad de México sin riesgo alguno. Y es así como le contestan: no hay problema, se tienen que acercar, y en fin, ya llegaron. Y es ahí donde empieza a esa negociación final. Si bien es cierto que un día antes en Casa Grande, Venustiano Carranza con los llamados representantes de la Ciudad de México ya habían acordado de una manera preliminar lo que iba a suceder, lo confirmaron, lo afirmaron minutos antes de llevar a cabo esta firma. Y bueno, quiero comentar lo siguiente. En ese lugar, ahí esperan pacientemente. Después de un rato, un jinete con una bandera blanca avanza al paso de su caballo en dirección a ellos. Se detiene y entrega el papel. Es un salvoconducto para permitir el paso a la delegación que representaba a este gobierno. Como decía, se retira y ya llegan los personajes y se redacta la primer acta. Y es así que bajo la sombra de un árbol, alrededor de una pequeña y rústica mesa, ocupaba una máquina de escribir de esas antiguas, y es donde se instaló la llamada sala de discusiones, en pleno aire, en pleno camino polvoriento. Ahí, de una manera nutrida, fue el intercambio de opiniones, y al fin el primer documento que establecía las bases mediante las cuales el ejército abandonaría la plaza y quedaría disuelto fue redactado y firmado sobre esa salpicadera del auto Packard modelo 1911, en donde la comitiva finalmente firmó, y media hora más tarde se redactó el segundo documento. Esos documentos son los llamados Tratados de Teoloyucan. Son 2 actas. La primera se las voy a leer así íntegramente. Como consecuencia de la partida del señor licenciado don Francisco S. Carvajal, que fue el depositario interino del Poder Ejecutivo de la República, Eduardo Iturbide dice: he asumido la autoridad con mi carácter de gobernador del Distrito Federal y jefe de la policía. Es mi deber principal procurar a todo trance que no se altere el orden de la ciudad y que todos sus pobladores gocen de tranquilidad y garantías. Para el logro de tales fines, he pactado solemnemente con el señor general en jefe del Cuerpo del Ejército Constitucionalista del Noreste, don Álvaro Obregón, debidamente autorizado por quienes corresponde, para la ocupación de la capital por las fuerzas de la Ciudad de México, y
las bases para que enseguida se puntualizan. Primer acta. La entrada de dichas fuerzas en la Ciudad de México se llevará a cabo tan luego como se hayan retirado los federales al punto de común acuerdo fijado entre el señor don José Refugio Velasco, general del Ejército Federal, y el señor general don Álvaro Obregón. Punto número 2. Una vez ocupada la plaza, hará entrega de todos los cuerpos de policía, quienes desde luego quedarán al servicio de las nuevas autoridades y gozando de toda clase de garantías. El señor general Obregón se ha servido ofrecer, además de que castigará con la mayor energía a cualquier soldado o individuo civil que allane o maltrate cualquier domicilio, y advertirá al pueblo en su oportunidad que ningún militar podrá permitirse, sin autorización expresa del general en jefe, solicitar ni obtener nada de lo que sea de la pertenencia particular. Leída que fue la presente acta y siendo de conformidad para ambas partes, firmamos quedando comprometidos a cumplir las condiciones pactadas. En las avanzadas de Teoloyucan el día 13 de agosto de 1914, firman Eduardo Iturbide y general Álvaro Obregón. Esa fue la primera acta. Muy bien. Como podemos darnos cuenta, son muy específicos los puntos tratados en la primera acta. Sin embargo, aún faltaba una por redactar, que era la segunda acta, lo cual constituyó en conjunto los tratados de Teoloyucan. Vamos a dar continuidad con la lectura de la segunda acta, en específico los puntos que trataba la misma. Bueno, vamos a continuar con la segunda acta. Aquí debo aclarar que solamente son 2 actas. Hay quienes manejan 3, pero no, porque el primer documento es la autorización de don Venustiano Carranza hacia Álvaro Obregón para que haga las negociaciones. La primera, bueno, pues ya la leímos, la vimos, y aquí está la segunda. Sí quiero comentar que para no perderme ese detalle, tengo que leer estrictamente lo que dice esa acta. Y es la siguiente. Condiciones en que se verificará la evacuación de la Plaza de México por el Ejército Federal y la disolución del mismo. Punto número 1. Las tropas dejarán la Plaza de México distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del ferrocarril de México a Puebla, en grupos no mayores de 5,000 hombres. No llevarán artillería ni municiones de reserva. Para el efecto de su desarme, el nuevo gobierno mandará representaciones que reciban el armamento. Las guarniciones, hablando ya del punto número 2, las guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa y la jefatura de armas en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán serán disueltas y desarmadas en esos mismos lugares. Punto número 3. Conforme hayan retirado las tropas federales, las constitucionalistas ocuparán las posiciones desocupadas por aquellas. Punto número 4. Las tropas federales que guarnecen las poblaciones de San Ángel, Tlalpan, Xochimilco y demás frente a los zapatistas serán desarmadas en los lugares que ocupan, tan luego como las fuerzas constitucionalistas las rebelen. 5. Durante su marcha, las tropas federales no serán hostilizadas por los constitucionalistas. Punto número 6. El jefe de gobierno nombrará a las personas que se encarguen de los gobiernos de los estados con guarniciones federal para los efectos de la recepción del armamento. Punto número 7. Los establecimientos y oficinas militares continuarán a cargo de empleados que entregarán a quienes se nombre por medio de inventarios. Los militares que por cualquier motivo
no puedan marchar con la guarnición gozarán de toda clase de garantías de acuerdo con las leyes en vigor y quedarán en las mismas condiciones que las estipuladas en la cláusula 10ª. Punto número 9. El general Obregón ofrece, en representación de los jefes constitucionalistas, proporcionar a los soldados los medios de llegar a sus hogares. Punto número 10. Los generales, jefes y oficiales del Ejército de la Armada quedarán a disposición del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, quien a la entrada a la capital queda investido con carácter de presidente provisional de la República. Punto número 11. Los buques de guerra que se encuentran en el Pacífico se concentrarán en Manzanillo y los del Golfo en Puerto México, donde quedarán a disposición del primer jefe del Ejército Constitucionalista, quien, como se ha dicho, a la entrada a la capital queda investido con el carácter de presidente provisional de la República. Por lo que respecta a las demás dependencias de la Armada en ambos litorales, como en el territorio de Quintana Roo, quedarán en sus respectivos lugares para recibir iguales instrucciones del mismo primer funcionario. Esas son las llamadas actas o tratados de Teoloyucan, dos documentos tan importantes que nos dan identidad a los teoloyuquenses y que tenemos la posibilidad de rescatar una copia al carbón de estas actas. Tenemos los elementos, tenemos la información para llegar a ello. Solo tenemos que gestionar con la representación municipal para conseguir estos documentos tan importantes. Ahorita que lo comenta el arquitecto, ¿dónde se encuentran estas copias al carbón de las actas y cuál fue el destino del documento original de las mismas? Bueno, en principio el documento original no se sabe en dónde quedó, pero sí se sabe que existe en un archivo público ese documento. Por el momento no te puedo dar abiertamente este dato porque considero que es un documento tan importante que no todo el mundo debería tener acceso, solamente por parte del ayuntamiento. Ok, muy bien. Como podemos escuchar en la lectura de las actas y en las crónicas de nuestro colaborador, la relevancia de estos tratados para la vida e historia de nuestro país es muy importante, ya que en ella se da fin a la dictadura de Victoriano Huerta, se elimina o se suprime el ejército federal y se da origen a lo que hoy conocemos como el ejército mexicano, para dar pie en años posteriores a la creación o a la emisión de la Constitución de 1917, la cual es la Constitución que actualmente tenemos en vigencia, obviamente con sus respectivas actualizaciones en ciertos artículos, pero este hecho que muchos durante una gran cantidad de años considerábamos o era considerada por la mayoría como un hecho irrelevante, podemos darnos cuenta que de irrelevante no tiene nada. Por el contrario, es un hecho histórico muy importante por lo que significó para la historia del país y teniendo como consecuencia la inclusión de estos tratados en la ley. Bueno, se trata de ese decreto que está en el artículo 18 de la Constitución mexicana, en el inciso A, en donde pues, su categoría es tan alta, nada más imaginarse que un hecho que sucedió aquí en este punto, en este pueblo, allá en 1914, en donde las condiciones de vida de todo un país cambian, y que ese decreto está a la altura de lo que es el escudo, la bandera e himno nacionales
Nada más imagínese cuál es el valor de estos documentos, de estos tratados. Como usted lo menciona muy bien, es muy relevante, son muy relevantes la firma de estos tratados, que afortunadamente en esta ley que usted menciona han sido reconocidos con la importancia que deben de haber sido reconocidos desde un origen, y a nosotros como pobladores originarios de este municipio nos debe llenar de orgullo, y como usted lo mencionaba, eso es la identidad que tenemos como teoloyenses. Arquitecto, ¿por qué esa discrepancia o por qué tantas, hablando del lugar específico donde se firmó esos tratados, por qué existe esa gran diversidad de versiones? Usted comentaba que algunos decían que en Casa Grande, otros decían que entre las vías del ferrocarril, y siendo el lugar específico donde se comentaba, en la que hoy conocemos como carretera Cuautitlán-Teoloyucan, la firma de esos tratados. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues yo creo que eso se fue deformando de su sitio original, y se fue deformando porque de voz en voz se alteró, pues porque en la Casa Grande hubo las negociaciones, creen que ahí se firmó. No, ahí nada más se intentó que ahí terminara esa llamada revolución constitucionalista, pero no hubo tal firma. Ahí el día 11 y 12 de agosto estuvo el ejército constitucionalista, como Álvaro Obregón, Pablo González, Jesús Carranza, hermano de Venustiano Carranza, Pablo González, ya lo dije, Benjamín Gil, y ellos, juntos con las autoridades de la Ciudad de México, negociaron, pero hasta ahí. Luego dijeron que entre las vías tampoco, porque ahí se levantó el primer elemento que quiso dar el valor de lo que representaba esa firma de los tratados de Teoloyucan, el llamado obelisco, que daba fe que era la huella del triunfo constitucionalista. Otros dicen que junto a la gasolinería, la primera gasolinería que tuvimos, que es en la calle Reforma, pero pues tampoco, porque esa calle simplemente fue de primer orden en ese momento. Es decir, la calle Reforma continuaba hacia Casa Grande y le daba la vuelta por Santa Anita para irse a Huehuetoca. No existía como tal el camino o carretera en lo que hoy conocemos como el puente a desnivel, que está en la parte norte de lo que es la avenida Hidalgo. Y en fin, pero tenemos elementos suficientes para decir que fue más o menos a 100 metros de distancia de lo que hoy conocemos como el restaurante Los Camperos. Okay, ya nada más para concluir esta narrativa, arquitecto, quizás la pregunta, no sé si cómo considerarla, pero una pregunta que quizá muchos se hagan. ¿Por qué en Teoloyucan? ¿Por qué se dio la firma de tan importante tratado en nuestro municipio? ¿Qué nos puede comentar? Pues que hay quien considera que fue a la suerte. Pues probablemente sí, porque así como en Tlaxcalaltongo, donde falleció Venustiano Carranza, pues le tocó en suerte que ahí falleciera, y ahí le hacen el homenaje por su trayectoria. Y aquí en Teoloyucan, bueno, pues le pueden llamar suerte. Sin embargo, las vías del ferrocarril fue el elemento principal, la herramienta principal de la Revolución Mexicana. En ferrocarril se transportaban, y así es como llegaron aquí a Teoloyucan. Las dos vías del ferrocarril que ya existían en esa época fueron el camino para llegar aquí. Claro, usaron el caballo, y desde luego muchos
venían caminando, venían corriendo. Pero aquí es el punto que por estrategia, porque el centro de Teoloyucan es una zona alta, es una loma, y desde ese punto se alcanzaba a ver si el ejército federal se acercaba para poder defender, o dicho de otra manera, los constitucionalistas, si veían llegar al ejército federal, pues se ponían en alerta. Pero era un punto estratégico para mirar hacia los 4 puntos cardinales. Por eso es que aquí se llevó a cabo el sitio de la Ciudad de México. Pero hay también información de que no nada más fue el único punto, sino también en la salida a Zumpango. Ahí se apostó parte del ejército. Otros en la zona de acceso de Otoca a Teoloyucan. Y bueno, esa es la importancia de saber en dónde se llevó a cabo todo este movimiento en la zona de Teoloyucan. Muy bien, como ya es costumbre en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso del día. Bueno, nuevamente, en lugar de darles el dato curioso, por la importancia que tiene este asunto, voy a omitir el dato curioso. Pero es una información que a muchos yo creo que les va a gustar, les va a interesar, porque como en programas anteriores les he hecho la invitación para el día 27 de julio de este año, viene la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, un cúmulo de información que posee este grupo que se dedica a la difusión, al rescate y la difusión de la historia de nuestros pueblos. Y ese día, pues, ojalá nos pudieran acompañar. Hemos llegado al final de esta emisión. Definitivamente, y como en las emisiones anteriores podemos darnos cuenta de ello, es complicado compartir tanta información en tan poco tiempo. Pero en la próxima emisión de Crónicas Teoloyuquenses tendremos la oportunidad de continuar con las narraciones de nuestra apasionante historia. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Hasta la próxima. Y no lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.